Una bendición de verlos cada uno de ustedes, que la semana ha sido muy larga y hemos pasado un poquito ahí de prueba, de lucha, pero más sin embargo Dios nos ha dado la victoria. Yo creo que en todos nosotros, todos hemos batallado de una manera a otra, pero más sin embargo Dios hoy nos ha dado la victoria y aquí estamos con muchas cargas, con muchas luchas, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y eso le podemos gritar confiadamente al Señor, decirle que Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Muchos terminaron sus días y el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder escuchar, conocer y de poder reconciliarnos con nuestro Dios. Es un gran día, es un día hermoso, es un día de bendición otra vez, y que pues, nuestros jóvenes fueron a compartir hoy allá en la Macroplaza, como siempre lo hacemos cada mes, y pues es de gran bendición. Pero nosotros acá estamos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a estudiar y ojalá que otra vez, como siempre, que sea de bendición el mensaje. Acuérdense, lo que estamos haciendo es estudiar las Escrituras, es estudiar la carta. Esta carta que hemos estudiado, de esta carta a la iglesia tesalonicense, esta carta nos ha hecho entender muchas cosas. Nos ha hecho ver sobre qué significa el Evangelio, qué es lo que hace el Evangelio. Pero también Pablo nos ha mostrado un modelo de la iglesia, cómo es y cómo debe ser una iglesia de Cristo, una iglesia verdadera fundada en la roca que es Cristo. Esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, fundada por el apóstol Pablo, por Pablo, Timoteo y Sila, en el año aproximado, el año 51, fue fundada esta iglesia cuando Pablo empieza su primera visita allá en Tesalónica. Cuando él estaba predicando en todos lugares, Pablo llega a Tesalónica predicando el Evangelio, y Jesucristo dijo allá en Mateo 7:24, Jesús dijo: el que oye y la hace le comparará a un hombre prudente. Entonces las personas que escuchaban el Evangelio de Jesucristo, su fe estaba fundada en la roca que es Cristo. Y Pablo predicaba a Cristo, Cristo el Salvador, Cristo el Mesías, Cristo la roca de salvación. A eso predicaba Pablo, y Pedro predicaba a Cristo como el Salvador. Y es lo que vamos a ver, mis hermanos, es lo que vamos a ver sobre esta iglesia. Una iglesia fundada en la roca, una iglesia que escuchó el Evangelio, una iglesia que había creído en Cristo, una iglesia que fue convertido a través del Evangelio, una iglesia fundada por el Evangelio. ¿Se acuerdan del libro de Marcos? Marcos 16:15, el verso 16, que Jesús mandó que se predicase el Evangelio a toda criatura. Bueno, es lo que hizo Pablo. Pablo cumple esta misión de llevar el Evangelio a Tesalónica, un lugar allá en las sinagoga de los judíos, que se reunían judíos y gentiles. Y cuando Pablo llega a Tesalónica predicando el Evangelio, citando las Escrituras, escucharon judíos y gentiles. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica estaba conformada por judíos y gentiles, pero más sin embargo se convirtieron más gentiles que judíos, porque los judíos tuvieron celos y corrieron a Pablo. Pero por lo que se ve es que la iglesia fue fundada por el Evangelio de Jesucristo. En este pasaje, por ejemplo, Mateo también 16:18, Jesús dijo, cuando le pregunta a Pedro, ¿qué dice de mí la gente? Que tú eres el Dios Altísimo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, roca, habla de él, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo estaba y está y debería estar edificado en la roca que es Cristo. No en una persona, no en Pedro, no en los apóstoles, no en un pastor, sino en Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador. Y en aquellos tiempos, en el año 33 en aproximado, el apóstol Pedro se levanta a predicar el Evangelio. Hechos 2 en adelante. Pero llega el verso 36, Pedro dice:
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que hasta Jesús, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que la gente en aquellos tiempos se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntense y bautícense con ustedes en nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo cumple la misión? Que Jesús dijo que la iglesia iba a ser edificada en la roca, en Cristo, que es Él. Y Jesús manda que se predicase el Evangelio. Y la gente fueron salvos por el Evangelio. La gente eran salvos por Jesucristo, ya que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Por lo tanto, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, está edificado en la roca. Pero estar edificado en la roca significa que tuvieron que haber oído el Evangelio. Sin el Evangelio, una persona no puede ser salvo. Una iglesia no puede llamarse iglesia sin el Evangelio. Las personas, para ser salvos, ocupan escuchar el Evangelio, oír y creerlo y atender el llamado del Evangelio. De lo contrario, pueden ser oidores, pero no pueden ser hacedores, porque ser oidores y ser hacedores es oír el Evangelio, creerlo y ponerlo en práctica. Creerlo lleva al arrepentimiento. Una persona que oye el Evangelio causa arrepentimiento, convicción de pecado. Si una persona oye el Evangelio y no hay arrepentimiento en su vida, es porque esa persona no ha creído el Evangelio. Y Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, nosotros hemos oído el Evangelio. Por eso la iglesia tesalónica es la iglesia que fue fundado por Cristo, predicado por Pablo, predicó el Evangelio ya, y la iglesia fue salva por Jesucristo, no por Pablo. Pablo no salvó a nadie, ni él mismo pudo salvarse, sino que fue salvado por Cristo. Hoy nosotros no hemos sido salvados por un hombre ni por nadie, hemos sido salvados por la gracia de Dios, por el Evangelio, ya que eso habla en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, que cuando escucharon el Evangelio de salvación. Así que la iglesia fue salvada por el Evangelio, no por Pablo. Así que lo que vamos a ver es continuando en esta carta, estudiando la carta hacia la iglesia tesalónica. Esta iglesia fueron salvos. Esta iglesia fue fundada por Pablo en el año 51. Así que toda iglesia, toda persona, toda congregación que no ha escuchado el Evangelio no han sido salvos y no puede ser salvo. No hay otro medio, no hay otra forma, no existe otro método en que lo puede llevar a ser salvo. Solo el Evangelio lleva a la salvación. Ya que Jesús dijo también, citándole estas escrituras, Lucas 24, 47, donde dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Acá hay sillas, acá hay lugar. Efesios 1:13 también dice: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo oído y creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay muchos textos que nos hablan en la Biblia que la salvación viene a través del Evangelio, Para dejar esto, es en la carta de los Romanos, capítulo 10, verso 13, hasta el verso 17. En este pasaje de las cartas de los Romanos 10, 13 al verso 17, está hablando del Evangelio. Y luego concluye en el verso 17, donde Pablo dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿de qué habló? ¿De qué se trató? Se trató del verso 15, verso 14. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. De eso se trata. De eso se trata. Era lo que predicaban los apóstoles, el Evangelio. Pablo y Pedro fundaban las iglesias, pero por el Evangelio. Y por eso estamos viendo a esta carta, estamos viendo esta iglesia que fue fundada por, digámoslo así, por el Evangelio que predicaba Pablo. Y por eso
hemos tomado esta carta, hemos visto que es un modelo a seguir. Es una iglesia que fue enseñado por semanas, ya que Pablo estuvo allá en Tesalónica. Solamente dice la escritura que Pablo estuvo allá 3 semanas debatiendo, predicando, y había muchos opositores. Debatiendo Pablo 3 semanas, 3 sábados. Y en ese periodo, en ese tiempo, empezó la persecución y Pablo fue perseguido, llega en Berea, en Atenas, y luego llega a Corinto. Y así empieza Pablo predicando en muchos lugares. Pero el tiempo que estuvo Pablo allí, en ese tiempo es sorprendente que Pablo, lleno del Espíritu Santo y predicando el Evangelio, debatiendo durante 3 semanas allí, se convirtieron mucha gente. Se convirtieron más gentiles. De hecho, mayoría eran gentiles, griegos, no judíos. Se convirtieron al Señor por el Evangelio. Y por eso Pablo manda esta carta, da instrucciones a la iglesia, porque Pablo estuvo ahí solamente por unas semanas o quizás unos meses nada más. Pero no estuvo mucho tiempo Pablo ahí, porque fue perseguido Pablo. Y cuando llega a Corintos, Pablo recibe la noticia de parte de Timoteo y le dice: la iglesia está firme. Gloria a Dios que la iglesia está firme, están llenos de amor, son constantes y esperan al Señor. Y por eso Pablo manda esta primera carta, y es lo que estamos estudiando hoy, esta carta, y nos enseña cómo era, cómo fue fundada, qué creían, cómo vivían, cómo debían comportarse como iglesia, como hermanos. Y por eso esta carta es la primera carta que se ve en los escritos de Pablo. Y esta carta nos ha enseñado bastante de cómo debe ser una iglesia, cómo debemos comportarnos como hermanos, cómo vivir en santidad. De hecho, esta carta da muchas instrucciones, ya la hemos visto bastante. Y vamos a retomar allí en el verso lo que quedamos en la semana pasada. Vamos a ver cómo es. Dice: os rogamos, hermanos. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo está hablando a la iglesia. Eso ya lo estudiamos hace 2 semanas. Pero quisiera retomar y ver otra vez estos puntos que Pablo nos va a mostrar sobre esto, lo que pusimos aquí en el pizarrón. Habla sobre el ministerio de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad del pastor. Eso lo vimos un poquito las semanas pasadas. Vimos un poquito sobre esto, pero vamos a retomarlo, porque Pablo muestra la estructura de la iglesia, cómo está formada la iglesia y la responsabilidad de cada uno para poder vivir en paz, para estar en paz como hermanos, para que no haya rivalidades, para que no haya nada en nosotros, para que seamos hermanos y que vivamos como Dios quiere, y no que estemos ahí peleándonos por un punto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que ver esto, cómo Pablo muestra cómo está formada la iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, se refiere a la iglesia, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros. Aquí habla 2 cosas: hermanos, la iglesia, a los que trabajan entre vosotros. Aquí está hablando hermanos que se dedican a predicar, a enseñar, a ver a la iglesia. Ya son 2 cosas. Y luego dice enseguida: y os presiden en el Señor y os amonestan. Estos son los que trabajan en vosotros, dice Pablo, en la iglesia. Pablo se para aquí. Pablo lo que está haciendo, como que está intercediendo a los que trabajan entre vosotros, en lo que se refiere que es a los que están cuidando la iglesia. Son 2 cosas: hermanos, la iglesia, pero los que trabajan entre vosotros, los que presiden el Señor, los que los guían. Es decir, está hablando del pastorado. Y os amonestan. El trabajo del pastor es guiar, cuidar, como lo vimos las semanas anteriores, pero también su trabajo es amonestar, corregir, llamar la atención a la iglesia, siempre y cuando que seas iglesia, siempre y cuando que tú veas esto, porque dice Pablo, que reconozcáis. Reconocer es valorar, no tener en poco la posición de alguien, en este caso los que predican, los que enseñan, a los que están a cargo de la iglesia. La iglesia tiene este mandamiento. Este mandamiento es que la iglesia, que reconozcan los que trabajan. Es decir, reconocer significa respetar, valorar, reconocer su trabajo, porque Dios lo ha asignado a esa posición de ser pastores, maestros o hermanos que ayudan a guiar a la iglesia. Dios los ha asignado, como vimos la semana pasada, que Dios constituyó profeta, apóstoles, evangelistas,
pastores y maestros. Y hoy ya no existen apóstoles, no existen profetas, existen evangelistas, son los que andan predicando en la calle, pero en la iglesia, pastores y maestros. Pero lo que dice la Escritura es, constituyó, Él levantó, Él asignó, Él así lo quiso. Dios levantó en la iglesia. Bueno, vimos un poquito sobre esto, cómo está formada la iglesia. Uno es en Efesios 5:23, también solamente para retomar a esto lo que estamos viendo. La iglesia, su responsabilidad es reconocer a los que trabajan entre ellos, a los que presiden el Señor y os amonesta. Pero Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia tiene una cabeza, no el pastor. Su cabeza es Cristo. Pero en la iglesia Dios asignó, llamó, levantó, puso un nombre, que es el encargado de cuidar, de guiar y amonestar a la iglesia. Esa es su responsabilidad, ese es su trabajo. Y la iglesia, pues, dice, reconozcáis, porque esos son mandamientos, son instrucciones del Señor. Esa es la estructura, ese es el modelo, ese es el orden de la iglesia. Efesios 4:11. Asimismo, y Él mismo constituyó unos apóstoles, como decíamos, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función de un pastor. Eso lo vimos la semana pasada. Es la función de un pastor. Su trabajo es guiar, enseñar, apacentar, cuidar el rebaño, guiarla, enseñarla, prepararla. La iglesia. Y la iglesia tiene que ser, en este caso lo que dice es reconocer. El pastor jamás busca ser reconocido y ser respetado. Es algo muy natural que produce dentro del cristiano. Un hermano, un cristiano lleno que tiene el Espíritu Santo, no merece, de hecho, ni quisiera que le dijeran, respétame o respeta a tu pastor, porque es algo muy natural que se debe dar dentro de sí. O sea, no es necesario que le digan, respeta a tu pastor, porque es muy natural, guiado por el Espíritu Santo. Filipenses 1:1 también, solamente viendo un poquito sobre esto, cómo está formado la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, su cabeza es Cristo, pero la estructura es que los pastores son los que guían y amonestan. Pero ahorita vamos a ver el ministerio también de la iglesia. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús, que está en Filipo, con los obispos y diáconos. Así está formada la iglesia. La iglesia está formada por obispos y diáconos. Obispos son pastores, diáconos son aquellos que sirven también en el cuerpo de Cristo. Está formado así la iglesia. Esa es la estructura de la iglesia. Es lo que nos muestra en la Escritura. Cristo, su iglesia y su iglesia tiene pastores y diáconos. ¿Pero para qué? Para guiar, para apacentar la grey de Dios, para cuidarla, nutrirla, apacentarla, llevarla pues a la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada, el pastor no tiene autoridad fuera de la Escritura. El pastor tiene autoridad que Dios le ha dado dentro de la Escritura, dentro de la voluntad de Dios. Eso ya lo vimos un poco la semana pasada, no vamos a regresar hacia esto. Entonces lo que se ve aquí es que Pablo pide a la iglesia a reconocer a los que son líderes en la iglesia a causa de su obra. Es lo que estamos viendo ahí en el versículo 12. Aunque puede pasar en la iglesia quizás puede ver alguien que diga, es que no es mi gusto el pastor. ¿Por qué Dios no levantó a este hermano? ¿Por qué Dios no puso a este hermano? ¿Por qué no puso uno más grandote, uno chaparrito, uno flaquito, un güerito y morenito? A mi gusto. A tu gusto no, al gusto de Dios. Dios levanta hombres al gusto de Dios, porque nosotros miramos cosas distintas. Dios mira lo que nosotros no miramos. Así que Él ve el corazón. Y a veces la iglesia pide gusto, pero más sin embargo, Dios no está para complacer. Dios
levanta hombres, Él asigna hombres en su iglesia, aunque la iglesia no lo entienda, aunque la iglesia no lo acepte, pero más sin embargo, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia reconozca a los que trabajan en el Señor, a los que trabajan en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Es lo que Dios manda, es lo que Dios quiere, que reconozcáis a los que trabajan y os amonestan, y a los que presiden el Señor. Esa es la voluntad, ese es el llamado para la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia, de reconocer a los que trabajan en la iglesia. ¿Trabajar qué es? A los que velan por la iglesia, a los que oran, a los que predican, a los que enseñan, a los que visitan, a los que apacentan la iglesia. Ellos son los que trabajan dentro de la iglesia local. Entonces el mandato es eso, que reconozcáis a los que trabajan en la iglesia. Dice el verso 13, ahí 1 Tesalonicenses 5:13. 1 Tesalonicenses 5:13, solamente por salirnos de esos versículos, que lo que estamos viendo es que Pablo está mostrando aquí cómo está formada la iglesia, cómo deben comunicarse, cómo debe ser el orden dentro de la iglesia local. Dice, y que los tengáis en mucha estima. ¿Quién? A los que trabajan en vosotros, a los que presiden el Señor y os amonestan. Ellos sí, pero vienen nada más a amonestarme, a corregirme, a decirme, ándale, échale gana, mi hermano, te he visto que no haces nada. Pues ¿cómo lo voy a querer, hermano, si no puedo amarlo? Bueno, la Biblia dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta paz hay dentro de la iglesia siempre y cuando que la iglesia reconoce a los que trabajan en el Señor. Si no reconoce, no hay paz. No puede haber paz dentro de la iglesia. Puede haber enemistades, rivalidades. Hay hermanos que se ofenden, hay hermanos que no le gusta que le diga algo que está mal en su vida, o lo que está haciendo. No estás haciendo correctamente, no estás hablando bien, no te estás portando bien como cristiano, estás mal, hermana o hermano, corrígete. Hay algunos que se molestan y dicen, bueno, ¿tú quién eres para decirme lo que soy? ¿Cómo lo voy a amar a aquel? Siempre me la pasa regañe y regañe y regañe. Bueno, es que Dios levantó hombres para eso, para tu salvación, para tu corrección. Pero ¿para qué me estás regañando, hermano? Porque te ama, por amor te corrige, porque quiere ver, no te quiere ver allá en el castigo eterno. Por eso es lo que está diciendo, que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. No puede haber paz, no lo puedes saludar bien al hermano si no te cae bien. Lo vas a saludar de hasta allá. Va a ser difícil que le agarres su mano o que le des un abrazo porque no le caes bien, porque amonesta, porque sus palabras duelen. Y a veces somos así, somos tan sensibles a veces, no nos gusta que nos amoneste, somos tan sensibles porque estamos acostumbrados a no ser amonestados. Y a veces así la gente. Bueno, pero gracias a Dios que Dios cambió nuestro corazón. Hoy, gracias a Dios que somos sensibles, nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. ¿Verdad, mis hermanos? Somos sensibles, gracias a Dios. Pero antes no nos gustaba que nos dijeran. Cuando vamos a la calle, no tirábamos basura, no nos importaba nada. Si alguien venía, levanta tu basura, ¿y por qué? ¿Tú qué? No nos gustaba la corrección. En la casa, nuestros hijos, nosotros mismos, cállate, baja el volumen, no grites, no hagas eso. Bueno, ¿y qué? Es mi vida, ¿qué te importa, no? No nos gustaba la corrección, pero en Cristo, cuando ya vienes a Cristo, somos nueva criatura. Ahora, si algo no estamos haciendo bien, el hermano, porque te ama, tiene que corregirte, tiene que llamarte la atención para salvación de tu alma. Ahora, si tú lo rechazas, pues no habrá forma de que te salves. Es un mandato del Señor. Pero más sin embargo, a ellos hay que amarlos, hay que tenerlos en grande estima, a los que amonestan entre vosotros. Pero cuando ya no lo quieres saludar, ya no quieres que te visite en tu casa, pues no te agrada, no hay paz en ti no hay paz. Y por eso termina el pasaje diciendo, tened paz entre vosotros. Esta paz hay cuando tú reconoces a los que presiden el Señor, a los que amonestan, si tú reconoces a ellos. Pero no hay paz si tú no lo reconoces. Hay rivalidades. Así que decíamos que el pastor no busca ser respetado, sino que es una reacción natural
de la iglesia comprado a precio de sangre. Vamos a ver un poquito sobre esto, vamos a ver un poquito sobre qué dice la Escritura sobre tener paz entre vosotros. Tener paz entre vosotros. No hay que tener enemistad, pero a veces la iglesia se molesta. Ay, es que el pastor, es que el hermano me dijo que yo estaba mal y me sentí mal, hasta me subió la presión y por eso no lo quiero saludar. Ya no le invito coca porque pues me dijo que estoy mal. Y así andamos, somos tan sensibles a veces. No nos gusta que nos diga que estamos mal, porque el corazón duro, el corazón que no ha sido transformado, el corazón que quiere revelarse a Dios. Pero más embargo tienes que darte cuenta, lo hace para tu salvación, lo hace porque te ama. Así como cuando Dios te castiga, pues porque te ama. Así como tú cuando regañas a tus hijos, no me digas que lo regañes porque lo odias, porque lo quieres matar. No, lo regañas, le das un chanclazo porque lo amas. Así mismo cuando un hermano te corrige, te llama la atención, es porque te ama. Ve por tu salvación. Pero más embargo a veces nosotros, pues bueno, deja que el Señor me juzgue, ¿no? Primero sácate la viga para que veas la paja. Y así andamos poniendo pretextos. Marcos 9:50. Vamos a leer mucha Biblia hoy, mis hermanos, ya que dicen por ahí que el domingo es el día del Señor, así que aprovechemos para estudiar la Escritura. Marcos 9:5. Tener paz entre vosotros. La palabra paz, tener paz entre vosotros, es tener armonía y una buena convivencia como hermanos. Como hermanos. Luego dice con todos, no solo en algunos, sino con todos. No solamente tener paz, convivencia, una buena armonía con un solo grupo, sino con todos. Si no es con todos, hay un problema en el corazón. Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tener paz los unos con los otros. Romanos 12:18. Romanos 12:18 también dice el apóstol Pablo en esta cuestión, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es lo que Dios quiere, que estemos en paz, que tengamos paz con todos. No solamente con la iglesia, sino con todos. Segunda de Corintios 13:11 también. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionando, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios estará con vosotros si tenemos esa paz y si la vivimos en esa paz. Dios no estará con nosotros si no tenemos esa paz y no vivimos en paz con los demás. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros así? Si tenemos pleito. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo vendré, yo y el Padre, en Él, estaremos en Él, vendremos a Él y haremos morada en Él. Es lo que dijo Jesús. Así que es un mandamiento de Dios. Esto es un mandamiento de vivir y estar en paz con unos con otros. Segunda de Corintios, otra vez ahí en el versículo 12. El versículo 12 dice, saludaos unos con otros con ósculo santo. Ese es el mandato, saludar con ósculo santo. En aquellos tiempos los judíos se acostumbraban en darse un beso en la mejilla. Quizás nosotros no tenemos esa costumbre, pero más sin embargo con un saludo de buen gusto, un saludo de amor, un saludo santo. Y no que ves al hermano y los tiras tu mano así. Y hay algunos que saludan así. Ah, sí, no, qué bueno, te veo. No, mis hermanos, si quieres saludar bien a alguien, saluda de frente. Dios te bendiga, mi hermano, me da gusto de verte. Pero cuando no lo quieres saludar de frente, cuando lo saludas así, o sea, hacia un lado, hermano, algo hay dentro de tu corazón. Y la Escritura, Pablo dice a la iglesia de los Corintios, saludaos unos a otros con ósculo santo. Con ósculo santo, con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho amor hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Hermano, y si tú lo saludas así,
es un saludo, lo estás ignorando. Te sientes superior a tu hermano. No hay amor en ti, en tu corazón. Eso no es un saludo de hermano, es un desprecio. Desprecias a tu hermano. Y no es así. Nosotros como iglesia, como comprados de precio a sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos nueva criatura en Cristo, nacido bajo el agua del Espíritu Santo, y el Espíritu mora dentro de nosotros. ¿Cómo vas a saludar a tu hermano? No es así. Salúdalo bien. Hermano, me da mucho gusto de verte. Dios te bendiga, mi hermano. Y dale un abrazo. Y no así. Porque eso no es el saludo de hermanos. Bueno, de esta manera se puede ver cómo puede una iglesia tener una buena relación. Pero la iglesia, cuando no hace estas cosas, pues no mantiene un buen orden, no viven en paz. Y por eso terminamos el versículo viendo allí en ese versículo 1, allí en 1 Tesalonicenses. En el versículo 13, donde vimos, dice, tener paz entre vosotros. Y esa paz no predomina cuando no saludas bien a tu hermano. Hay una enemistad dentro de tu corazón. Salmos 133:1. Salmos 133:1. Tener paz entre vosotros. Tener buena armonía. Una buena convivencia como hermanos. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en paz, en amor, juntos como hermanos. Y no que estemos aquí reunidos, pero te caigo mal o me caes mal. Imagínense dos hermanos reunidos, cayéndose gordos los dos. No, mi hermano, ¿cómo le puedes decir, Dios te bendiga, mi hermano? Si yo te digo, Dios te bendiga y me caes mal, pues mis palabras son vanas. Peco, tengo un problema en mi corazón, me estoy condenándome a mí mismo. Así que primeramente tengo que resolver eso dentro de mi corazón. Tengo que ponerme en cuenta con Dios, pedirle a Dios perdón y pedirle al Señor que ponga su amor dentro de mí para yo poder amar a los demás. Entonces el pasaje dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tan hermoso es? Es como un perfume delicioso cuando la iglesia se reúne en amor y viven en paz, en una convivencia sana, y que no hay rivalidades, y que no hay enemistades, no hay pleito, se aman, se hablan, los de aquí se hablan de los de acá y los de acá para acá, y no que los de aquí no se hablan para acá. No, mis hermanos, se ve muy mal, una iglesia dividida. El que cree que es correcto eso, pues tiene un problema en su corazón. El que hace eso, tiene que arrepentirse, tiene que saber amar a su hermano. El que no saluda al otro, el que no abraza al otro, tiene un problema en su corazón. Porque la Escritura es lo que manda. Hay un mandamiento, que debemos amar a nuestros hermanos. Eso dice las cartas de 1 de Juan 1, capítulo 1, versículo 2, todo eso está hablando de eso, del amor, amar a nuestros hermanos. Pero lamentablemente, muchas veces no se ve esto en la iglesia, no predomina la armonía dentro de la iglesia como debería ser. A veces no pasa eso, a veces hay desacuerdo entre hermanos. Hay algunos que intentan romper la armonía que está dentro de la iglesia. Hay algunos que quieren romper la amistad que hay. Hay hermanos que se preocupan y se ocupan de romper esa amistad. ¿Puede haber hermanos así? ¿Puede haber hermanos malos? La carta de los Hebreos dice que sí. Hebreos 3:12 dice que puede haber un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿sí puede haber hermanos malos? Claro que puede haber. ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay que luchar contra eso. El libro de los Hechos 2:46, la primera iglesia de aquellos siglos, ellos tenían una armonía, vivían en paz, era una hermandad que era visto por las personas, que la gente se admiraba al verlos, cómo se amaban, cómo se ayudaban, cómo se visitaban unos a otros. ¿Por qué? Porque había amor, había paz, había armonía entre ellos. Y ojalá que nosotros haya también mucho en eso, en nosotros. Dice Hechos 2:46,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué pasaba esto? Porque no había rivalidades, había amor, había paz entre ellos. Entonces la iglesia así funciona. La iglesia funciona así cuando hay paz. La iglesia no funciona cuando hay enemistad, cuando hay pleito entre hermanos. No funciona. No va a funcionar así. Bueno, lo que estamos viendo en este pasaje, en el versículo 13, donde vimos que para que haya paz entre vosotros, es reconocer a los que amonestan y presiden en el Señor, amarlos y sobre todo, y que haya paz entre vosotros. Es lo que habla la Escritura. Ese es el modelo de seguir esta iglesia, la iglesia tesalónica, una iglesia que fue instruido por Pablo, lleno del Espíritu Santo, salvo por el Evangelio y guiado por el Señor. Esta iglesia debemos seguirla, imitar esta iglesia, para ser nosotros también una iglesia sana, una iglesia formada en la palabra, formado por el Espíritu Santo, una iglesia que tiene una formación bíblica. Una iglesia que no tiene una formación bíblica, pues vive como quiera. Y no es la iglesia de Cristo, porque la Escritura dice que hay una sola iglesia verdadera, la iglesia que está edificada sobre la roca, la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia de Cristo camina como Cristo manda, camina conforme a la voluntad de Dios, no camina conforme a sus propios deseos. Una iglesia guiada por el Señor camina conforme a la Escritura. Entonces termina diciendo, para tener paz entre vosotros. Tener paz entre vosotros es siempre ver sobre esto de reconocer a los que trabajan entre vosotros. Vamos al verso 14, 1 Tesalonicenses 5, 14. 1 Tesalonicenses 5, 14. Pasa Pablo hablando ahora esto. Pablo, cuando ya termina de hablar todo esto, de que la iglesia, para que pueda vivir en armonía, para que pueda vivir en paz, debe cumplir esta función de lo que se dice, de reconocer a los que trabajan y amonestan, para poder vivir en paz. Y cuando termina de decir eso todo Pablo, llega en el versículo 14. Pablo habla sobre del ministerio de la iglesia, sobre la función de la iglesia. Ya no solamente la función del pastor, porque la función del pastor es amonestar y apacentar la grey de Dios. Pero la función de la iglesia, el ministerio de la iglesia, está en el versículo 14. Dice el verso 14, también os rogamos hermanos. Cuando dice os rogamos hermanos, se refiere a la iglesia en general. Se estaba refiriéndose a la iglesia de Tesalónica, la iglesia no universal, aunque este pasaje no solamente se refería en el tiempo apostólico. Este pasaje hoy existe, este pasaje es vigente hoy. Es para la iglesia universal, pero más hermano, como iglesia local, es para nosotros. Dice el pasaje, también os rogamos hermanos. Este es un llamado a la iglesia, dando una responsabilidad a la iglesia. Tú y yo que estamos sentados aquí, tenemos esta responsabilidad con los demás. Al no poner atención, al no verlo como mandamiento esto y lo descartamos en nuestras vidas, no estamos siendo responsables a lo que Dios manda. Dice, os rogamos hermanos, dice enseguida, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, sea paciente para con todo. Esta es la función de la iglesia. Este es el ministerio, esta es la responsabilidad de cada hermano y de cada hermana. Todos tenemos esta función como iglesia de llevarlo a cabo. Este es un mandamiento de Dios, este es un llamado a la iglesia. Es una iglesia que iba creciendo, una iglesia que estaba siendo formada, una iglesia que iba comenzando, y Pablo da estas instrucciones. Estaba dando estas instrucciones de cómo vivir, cómo conducirse como hermanos, cómo conducirse como iglesia. ¿Cuál es tu responsabilidad, lo que está haciendo Pablo? Lo que pusimos acá en el pizarrón, mis hermanos. Ojalá que lo entendamos, que es tan sencillo, ¿no? Lo que Pablo está haciendo, hermano, es la iglesia. ¿Cuál es tu función? Amonestéis.
Ya que en el versículo 12, que el pastor, su ministerio es apacentar, enseñar y amonestar también. Pero también Pablo dice que amonestéis, ¿qué? A los ociosos. ¿Quién? A la iglesia. A la iglesia. Esa es su función de la iglesia. Amonestar a quienes, a los que no hacen nada en el Señor. No está hablando de un trabajo secular, está hablando dentro de la iglesia. A los ociosos, a los que no están yendo a predicar, a los que no están estudiando, a los que no están teniendo obra, frutos como cristianos. Todos debemos llevar frutos, todos debemos trabajar para el Señor. Aquel que no lo hace, está siendo ocioso o no está dándose tiempo. Pero más sin embargo, aquel que no está haciendo nada para el Señor, pues es esto, es un ocioso. Ocioso es aquel que no está, es un indisciplinado, es lo que dice el diccionario, es un indisciplinado que no está obedeciendo, lo que le fue mandado. Todos nosotros tenemos un ministerio, todos somos llamados a servir. Uno es llamado a predicar, uno es llamado a tocar puerta, uno es llamado a un folleto, uno es llamado a ir a visitar o a enseñar. Todos tenemos un llamado dentro de la iglesia, pero tenemos que llevar a cabo esa función. Para las hermanas también tienen sus funciones de predicarle a su esposo, predicarle a sus hijos, a sus vecinos, a su comadre, a su abuela, a su mamá. Todos tenemos ese trabajo. Todos hemos sido llamados a eso. Pero más sin embargo, lo que está dando el pasaje es a los ociosos. Si un hermano ve a un hermano que no está haciendo nada, que solamente se queda en casa, se sienta en el sofá y estira los pies y prende la tele, viendo el fútbol, otra cosa, y tiene tiempo de salir a predicar, de ir a enseñar, de ir a acompañar, de ir a las misiones, y no lo hace, es un ocioso. Es un ocioso. Entonces, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Que amonestéis a estos hermanos. ¿Amonestar qué es? Amonestar no es llegar a decir, pecador, te vas a ir al infierno, arrepiéntete. No, claro que no. Ir a saludarlo, hermano, ¿qué ha pasado? Te invitamos que formes parte de la misión. Vamos, hermano, vamos a ir a predicar. No te quedes en casa, mi hermano. No te pierdes la bendición. Vamos a compartir folletitos allá. Vamos, mi hermano, levántese. Pero no llegar con esa intención de condenación. Hermano, estás perdido. No, claro que no. Ve, háblale bien. Ese es el trabajo de la iglesia. Amonestar a los que no hacen nada en el Señor. Amonestarlo, corregirlo. El diccionario dice ponerlo en la mente, hacerlo recordar a lo que fue llamado, que tiene un talento. ¿Se acuerdan de Mateo 22, Mateo 25? Que habla de los talentos. Es lo que está hablando el pasaje. Es la función de todo hermano. Esa es mi función. Esa es tu función, de llevar a cabo este ministerio. Pero el segundo dice que alientéis. ¿Que alientéis a quiénes? Que alientéis a los de poco ánimo. Alientar, animar, consolar. ¿A quién? A los de poco ánimo. A los de poco ánimo. ¿Pero quién? Pues a nuestros hermanos. Hay hermanos que están desanimados. Hay hermanos que ya no tienen ganas de servir. Hay hermanos que ya no tienen ganas de leer o de predicar o de congregar. ¿Cuál es tu función como iglesia? Tu función como iglesia es eso: animarlo, consolarlo. Pero más hermano, no hay que confundir aquí. Este poco ánimo hay que alentar, no hay que amonestarlo, que es muy distinto. A veces nos confundimos, el que está desanimado y llegamos y, hermano, arrepiéntese, ándale, váyase a la iglesia, pecador. No. ¿Qué ocupa él? Ocupa animar, consolar, abrazar, entender, reír, llorar, ayudarlo, hermano, en lo que se requiere en él. Es la función que tenemos todos como iglesia. Esa es tu función. ¿Qué hay que hacer con el que está desanimado? Alientarlo, animarlo, consolar al desanimado. Él no ocupa que sea amonestado. Él ocupa ser consolado. ¿Hay hermanos desanimados? Sí, por cualquier razón. Ya sea que el esposo es muy gruñón,
o el hermano está desconsolado, no tiene ánimo hoy, porque la esposa no le dio de qué comer, está desanimado, pues anímelo, hermano, anímese, mi hermano. No te molestes, mi hermano, yo te preparo tu café, pues, mi hermano. Pero hay que ayudarlo, no llegar con exhorto, porque a veces nos confundimos, porque cada uno tiene su orden. El orden de esto es amonestar a quién. Este sí merece ser amonestado, porque este no está desanimado. Él es un ocioso, sabe lo que tiene que hacer y no quiere ser un rebelde. Y él no ocupa ser alientado, ocupa ser amonestado. Y este hermano, que es de poco ánimo, ocupa ser consolado, animado, que lo abraces, que lo ayudes. ¿Por qué? Porque se encuentra en esa condición. Vamos el otro. Dice, sostener a los débiles. Esto no solamente es para el pastor, esa es tu función como iglesia. Si no lo estás llevando a cabo, pues tienes un problema, porque es tu responsabilidad como iglesia. Porque Pablo dice, hermanos, os rogamos. Entonces Pablo dice, también os rogamos, hermanos, le pedimos, le rogamos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de eso. Está mandando a la iglesia que cumpla esta función. Dice sostener a quién? A los débiles. ¿Quién son los débiles? Sostener a hermanos que cualquier cosa, como decimos nosotros acá, se nos agüita. Hay hermanos que ya no quieren, que se apagan tan de repente. Hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 8, de la carta de Romanos, capítulo 14, habla de algunos débiles. Está hablando, por ejemplo, ya viene en noviembre, y hay hermanos que para ellos entienden que no es pecado comer tamales, pan de muerto, pero hay hermanos que están débiles, que para ellos es pecado. ¿Qué hay que hacer? No hay que amonestarlo, tampoco hay que alentarlo, sino hay que sostenerlo, que es ayudarlo. Dice el diccionario, apegarse, es decir, estar a su lado, es entenderlo. Un ejemplo, hace años mi hijo me decía, fuimos a una tiendita, había panes de muerto, a mí me gusta mucho, ¿no? Me hace daño, pero me gusta, y no, vamos a llevar uno de estos. Y mi hijo me dice, es pecado, pa, porque es pan de muerto. Es un débil, va empezando, es débil. Pues por causa de eso, no compré, me fui sin mi pan. Pero hay que ayudarlo, es lo que dice la Escritura, ayudarlo, estar de su lado, entenderlo, no condenarlo, no decirlo, ay, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? La Escritura dice esto. No, hay que entenderlo en ese momento, hay que entenderlo, porque él se encuentra débil todavía espiritualmente. Entonces, sostener, ¿quién? A los débiles, a los de poca fuerza. Estos se ocupan ayudar, no se ocupa alientar ni amonestar, se ocupan sostenerlo, ayudarlo al hermano. Y luego termina, ser paciente para con todos. Ser paciente para con todos es un mandamiento como iglesia. Ser pacientes para con todos, ¿para con quiénes? Ser paciente con el ocioso, ser paciente con el poco ánimo, ser paciente con el débil, ser paciente con ellos. Imagínate, mi hermano, que estás amonestando al que no quiere hacer nada y no te obedece. Ya llevas más de un mes, llevas un año y no obedece el hermano.